Buenos días. Bueno, estábamos hablando en la clase pasada, estábamos viendo lo que era, lo que es el Poder Judicial de la Federación, estábamos viendo cómo se integra y por último empezamos a platicar en qué consiste el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Por lo que hace el Consejo de la Judicatura Federal, vamos a tener nosotros que su fundamento lo vamos a encontrar, bueno, igual en la Constitución y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tenemos nosotros, por lo que hace al Consejo de la Judicatura, tenemos que en la reforma de 1994 se crea el Consejo de la Judicatura Federal como un órgano con independencia técnica y de gestión. Él va a estar encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que acá en esa reforma se le consideró depositario del Poder Judicial. Sin embargo, tenemos que en 1999 se eliminó esta consideración, pues no realizaba actos jurisdiccionales. Tenemos nosotros que de acuerdo a lo que nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vamos a tener entonces que es un órgano que se va a encargar de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Vamos a tener acá que en este Consejo de la Judicatura no va a entrar lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni tampoco va a entrar lo que es el Tribunal Electoral. Este consejo va a estar a cargo va a estar a cargo de consejeros o consejeras, ello en términos de lo que nos dice el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Tenemos nosotros que, de acuerdo a lo que nos dice este artículo, va a estar integrado por 7 consejeras o 7 consejeros, en términos del artículo 100 de la Constitución, y van a funcionar en pleno o a través de comisiones. Tenemos nosotros que este Consejo de la Judicatura va a tener en cada año dos periodos de sesiones. Tenemos que el primer periodo de sesiones va a comenzar lo que es el primer día hábil del mes de enero y va a terminar el último día hábil de la primera quincena del mes de julio. Y el segundo periodo va a comenzar el primer día hábil del mes de agosto y va a terminar el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. ¿Sí? Tenemos acá este Consejo de la Judicatura, va a estar presidido por lo que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Otra cuestión podemos mencionar por lo que hace este consejo. Bueno, ya dijimos que va a tener comisiones. Estas comisiones van a ser, pueden ser permanentes o pueden ser transitorias. Dentro de las facultades que va a tener este Consejo de la Judicatura, tenemos que, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Se va a llevar a cabo lo que es la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. También tenemos que a él le corresponde checar lo que es la carrera judicial del Poder Judicial, ¿no? Tenemos también acá, por lo que hace a las facultades que va a tener este consejo, vamos a encontrar que, bueno, acá está. Vamos a encontrar que a este consejo le corresponde expedir lo que son los reglamentos internos en materia administrativa, también de la carrera judicial, por lo que hace el escalafón y por lo que hace el régimen disciplinario. También tenemos que a este consejo le corresponde determinar lo que son los límites territoriales de los circuitos. Recordemos que decíamos, ¿no? De acuerdo a los circuitos es como se va a dividir la República Mexicana, ¿no? Y para que así ahí pues se puede ejercer lo que es la jurisdicción de los plenos regionales y también de los tribunales de circuito. Tenemos también acá, tenemos que también el Consejo va a resolver sobre la designación, ratificación, adscripción, remoción, inhabilitación y reincorporación de los jueces de distrito, de los magistrados de distrito. También a ellos les corresponde resolver en definitiva sobre las impugnaciones que se presenten, por lo que hace a los resultados
de los concursos de oposición para los jueces de distrito, para los magistrados que realice la Escuela Federal de Formación Judicial. Acá por lo que hace el Consejo de la Judicatura, estamos hablando que a este consejo pues le corresponde lo que es la preparación de sus integrantes, ¿no? De ahí entonces que se habla de una escuela, ¿no? También tenemos que acá, por ejemplo, van a salir las convocatorias para que los que ya forman parte del Consejo de la Judicatura, pues puedan ocupar otro puesto de mayor jerarquía, ¿no? Para esto, pues bueno, van a ver los famosos exámenes de posición, ¿no? Para que quede en el puesto, pues sea una persona capaz, sea una persona que tenga todos los conocimientos necesarios, ¿sí? También tenemos que este Consejo de la Judicatura, él va a acordar sobre las renuncias que presenten lo que son los magistrados de circuito y los jueces de distrito. También van a acordar el retiro voluntario o forzoso de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito. También tenemos nosotros, bueno, por lo que hace este Consejo de la Judicatura, decíamos nosotros que pueden funcionar en pleno o bien puede funcionar en pleno o a través de comisiones. Cuando funcionan a través de pleno, vamos a tener nosotros que el pleno se va a integrar con 7 personas consejeras, pero basta con que haya 5 de ellas para que pueda funcionar este Consejo de la Judicatura funcionando en pleno, ¿sí? Tenemos que en las sesiones ordinarias del pleno, estas sesiones van a ser privadas y se van a celebrar durante los periodos señalados en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde nos habla de los periodos de sesiones, ¿sí? Y tenemos también otra situación que podríamos comentar por lo que hace al Consejo de la Judicatura. Vamos también a tener que las resoluciones que se tomen en el Consejo funcionando en pleno se van a tomar por el voto de la mayoría de los consejeros que estén presentes, ¿sí? Vamos a tener acá que los consejeros no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan algún impedimento legal o cuando no hayan asistido a la discusión del asunto que se esté tratando. Tenemos que si hubiese un empate por lo que hace a estas sesiones que lleven a cabo el pleno del consejo, vamos a tener que acá el presidente va a tener el voto de calidad. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, cuando hablamos de las comisiones, vamos a tener nosotros, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que pueden haber comisiones permanentes o comisiones transitorias. Y vamos a tener nosotros que las atribuciones de estas comisiones las van a determinar los acuerdos generales que dicte el Pleno. ¿Sí? Bueno, eso sería a grandes rasgos por lo que hace al Consejo de la Judicatura. Sí, bueno, ya vimos, bueno, también por lo que hace el Consejo de la Judicatura, como decíamos, ellos les corresponde vigilar el funcionamiento de los que integran, de los que conforman este Consejo de la Judicatura, los que conforman el Poder Judicial de la Federación, a excepción de lo que es la Suprema Corte de Justicia y lo que es el Tribunal Electoral, ¿no? De aquí entonces, también por la misma situación de que le corresponde vigilar, vamos a tener nosotros que acá pues va a haber una visitaduría judicial. ¿Qué es lo que va a hacer esta visitaduría judicial? Pues bueno, es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura y a ella le va a corresponder inspeccionar e investigar el funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales, a fin de que con ellos se pueda lograr que los servidores públicos que laboran en el Consejo que laboran en el Poder Judicial de la Federación, pues la forma en la que laboren pues sean de una forma profesional e independiente, y también con ello, bueno, que el trabajo que ellos desempeñen pues sea de una forma responsable, ¿sí? Cuando hay estas visitadoras de la judicatura, bueno, cualquier ciudadano o cualquier litigante puede ir, puede interponer su queja, ¿no? Su queja ante este visitador, ¿no? Va a ir una persona del Consejo de la Judicatura. Tenemos que cuando son estas visitas, pues se tiene que poner el anuncio de que va a hacer la visita, y bueno, si uno tiene alguna queja, pues uno puede ir
uno puede hacer el conocimiento del visitador cuál es la molestia, ¿no? O en qué no estamos de acuerdo, ¿sí? Eso es por lo que hace la visitaduría judicial. Ok, bueno, acá en este artículo, en el artículo 97 que tenemos en lo que es el que está en la pantalla, nos menciona cómo se van a revisar lo que son las visitas, ¿sí? ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer lo que es el artículo 97 que está en la pantalla? Yo le ayudo, profesora. Por favor. Artículo 97. En las visitas ordinarias, las y los visitadores, tomando en cuenta las particularidades de cada órgano, realizarán, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura Federal, en su caso, lo siguiente. Fracción primera. Pedirán la lista del personal para comprobar su asistencia. Fracción segunda. Verificarán que los valores estén debidamente guardados, ya sea en la caja de seguridad del órgano visitado o en alguna institución de crédito. Fracción tercera. Comprobarán si se encuentran debidamente asegurados los instrumentos y objetos de delito, especialmente las drogas recogidas. Fracción cuarta. Revisarán los libros de gobierno a fin de determinar si se encuentran en orden y contienen los datos requeridos. Fracción quinta. Harán constar el número de asuntos y de juicios de amparo que hayan ingresado al órgano visitado durante el tiempo que comprenda la visita y determinarán si las personas procesadas o imputadas que disfruten la libertad caucional o medida cautelar relativa a la presentación periódica ante el juez o la jueza han cumplido con la obligación de presentarse en los plazos fijados y con los lineamientos para la aplicación de la medida. Y así en algún proceso o suspenso transcurrió el término de prescripción de la acción penal. El acta levantada por la o el visitador en función de las particularidades del órgano será entregada al juzgador o juzgadora visitada y a la o el secretario ejecutivo competente, a fin de que determinen lo que corresponda y, en caso de responsabilidad de visita, al Consejo de la Judicatura Federal para que proceda en los términos previstos en esta ley. Okay. Bueno, acá siguiendo con lo que nos dice, gracias compañera, siguiendo con lo que nos dice este artículo, bueno, acá si ustedes se dan cuenta, realmente el visitador lo que va a llegar es a verificar que realmente estos servidores públicos realicen su trabajo de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Tenemos acá, bueno, va a checar lo que es la lista del personal para comprobar que realmente estén trabajando, va a verificar los valores, que estos estén custodiados, también va a verificar lo que son los expedientes, ¿no? Estos expedientes, bueno, va a checar lo que son los libros de gobierno. ¿Cuáles son los libros de gobierno? Pues son donde llevan el registro de los expedientes que se están tramitando. También vamos a tener que va a examinar los expedientes. Si hablamos de lo que son los juicios de amparo, pues va a checar que estas audiencias se hayan llevado a cabo en términos de lo que marca la ley. En caso de que él cheque que no se realizaron dentro de los términos, bueno, va a levantar en su acta esta anotación y posteriormente le va a dar vista a lo que es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Bueno, acá vamos a tener nosotros también dentro del Consejo de la Judicatura como otro órgano auxiliar, vamos a tener nosotros la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta, ¿no? Bueno, pero tenemos acá que de una u otra forma lo que se pretende con esta visitaduría es que realmente es verificar que los servidores públicos hayan realizado su trabajo de acuerdo con marca la ley, ¿no? Que estén los procesos debidamente, los expedientes debidamente, elaborados, que se hayan tramitado de acuerdo como marca la ley, que estos expedientes también estén dados de alta en los libros de gobierno, ¿sí? Bueno, todo esto se va a levantar una acta circunstanciada en la cual se va a constar el desarrollo de las mismas
las quejas o denuncias que se hayan presentado en contra de las personas juzgadoras y demás servidoras y servidores del órgano que estén visitando, ¿sí? También acá, bueno, en esta acta circunstanciada también, si alguno de los servidores públicos quiere hacer alguna manifestación, pues también se la van a poder realizar, y esta acta va a estar firmada por el juez, o por el juez o jueza, magistrado o magistrado que corresponda del órgano que se está visitando. El acta que sea levantada por el visitador se va a entregar al juzgador o a la juzgadora visitada y al secretario o secretaria ejecutiva de disciplina, a fin de que determine lo que corresponda, y en caso de responsabilidad se dé vista al Consejo de la Judicatura para que proceda en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También decíamos nosotros que va a haber una unidad general de investigación de responsabilidades administrativas. Él va a ser una autoridad investigadora en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, esta ley, no recuerdo, bueno, esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos que es una ley nueva. En esta ley se menciona de qué forma uno puede tener alguna responsabilidad administrativa y las formas en la cual se van a sancionar esta responsabilidad administrativa, ¿sí? De acuerdo a la forma en la que se puede sancionar o las sanciones que pueden haber en materia administrativa, pues tenemos nosotros que puede haber lo que es la amonestación pública o la amonestación privada. Amonestación pública, pues, pública o privada, pues estamos mencionando que es una llamada de atención, ¿no? Es una llamada de atención. En la amonestación privada, pues tenemos que, probablemente podría darse el caso de que le llegue un oficio al servidor público en el cual se le hace mención de esta responsabilidad en la que él incurrió, y se le invita a que no vuelva a cometerla, ¿no? Bueno, es una llamada de atención, ¿no? Pero de forma escrita y de forma privada, porque nada más el oficio pues le va a llegar a él. Cuando es una amonestación pública, pues entonces acá, como el nombre lo dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el superior jerárquico va a ser el que va a hacer la llamada de atención, pero delante de todos los compañeros de trabajo, ¿no? Con ello, ¿qué es lo que se pretende? Pues bueno, que los demás compañeros pues no vayan a cometer esta misma responsabilidad, ¿no? Esta misma acción, por así decirlo, ¿no? Otro tipo de sanción administrativa que podemos encontrar nosotros es la suspensión temporal de las funciones, ¿no? Esta suspensión pues puede ser esta suspensión va a ser de acuerdo a la conducta que se haya cometido. Durante esta suspensión, pues el servidor público no va a gozar de su salario, ¿verdad? Es una suspensión sin goce de salario, ¿no? Tenemos entonces otra sanción administrativa que puede recaer, es la destitución. ¿Qué quiere decir con la destitución? Bueno, se le va a quitar del puesto, ¿no? Se le va a quitar el puesto de trabajo a esta persona como consecuencia de una sanción administrativa, ¿no? Porque haya cometido una infracción, ¿no? Porque no haya llevado a cabo su trabajo en términos de lo que marca la ley. Estas sanciones se van a ir aplicando de acuerdo a la gravedad de la conducta. Esa sería entonces la de destitución. Estamos hablando de sanción administrativa, ¿sí? No podríamos acá mencionar que es un despido justificado, es una sanción administrativa, el trámite es totalmente diferente, ¿sí? Después de esto también otra sanción que puede recaer, tenemos que es la inhabilitación para poder desempeñarse como servidor público. En este caso, si estamos hablando que del Poder Judicial de la Federación, pues estamos hablando que sería la Administración Pública Federal. En la inhabilitación también puede ser por un año, puede ser por más años, y también de esto depende de la sanción, de la conducta que haya cometido. Si esta conducta fue muy grave, entonces de acuerdo a ello va a ser esta inhabilitación, ¿no? Otra sanción que podemos encontrar nosotros es la sanción económica.
Esta sanción económica se da en la situación cuando al servidor público le hace falta dinero, ¿no? Cuando hay un desfalco, cuando no hay forma de que el servidor público compruebe esta falta de dinero, ¿no? Esta ausencia de dinero, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos comentar que esta sanción económica, pues podría recaer en un administrador, ¿no? A lo mejor esta persona es la que lleva a cargo lo que son pues los dineros, ¿no? Él es el que tiene que repartir a lo mejor el dinero y dentro de esto pues se le pierde cierta cantidad de dinero. Bueno, acá hay una responsabilidad administrativa, porque dentro de esta responsabilidad dentro de las responsabilidades que tenía este servidor público era de custodiar este dinero, ¿no? Y al momento de que no lo está custodiando, pues está infringiendo con lo que marca la ley, ¿no? Y de ahí pues se le va a sancionar de forma económica. Pero cuando se fija una sanción económica, vamos a tener que no nada más te van a cobrar, no nada más te van a cobrar lo que se te haya perdido, ¿no? O el dinero que tú no puedes justificar, sino que se te van a cobrar 2 veces más, ¿no? Una, pues es una forma de castigar y otra forma es para que se pueda reponer. Bueno, el primer monto es para reponer la cantidad que tú perdiste, ¿no? La otra es como para que haya una sanción ejemplar, ¿no? Y la tercera vendría siendo también pues para poder, aquello, bueno, como se perdió el dinero, pues van a haber pérdidas, ¿no? Como para que de esa forma se pueda como que equilibrar estas pérdidas que hay, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se te finca una responsabilidad administrativa siendo servidor público, ¿no? También tenemos que por lo que hace esta nueva ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tenemos que en esta ley, pues ya abarcamos todos, ¿no? Acá esta ley se le puede aplicar a un servidor público, pero también se le puede aplicar a cualquier ciudadano, ¿sí? Esa es la gran diferencia, porque anteriormente teníamos la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y como su nombre lo decía, esta ley nada más se podía aplicar a puro servidor público de la Administración Pública Federal, y después cada entidad federativa tenía también su ley general de responsabilidades administrativas, ¿no? Y así también podría pasar. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos una ley federal y luego teníamos 32 leyes locales, ¿no? Por lo que se hace entonces es desaparecer todas las leyes locales y nada más crear una sola ley, ¿no? Esta ley es de aplicación federal, se va a aplicar en toda la República, ¿sí? Bueno. Ok, tenemos acá por lo que hace a esta Unidad General de Investigación, dentro de sus facultades tenemos que ella va a llevar a cabo lo que son las investigaciones por las faltas administrativas en contra de los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. Ellos van a emitir el informe de probable responsabilidad del servidor público, ¿sí? Él va a ordenar la recolección de los medios de prueba o de los indicios para que pueda llegar a la verdad material de los hechos. Y también, bueno, si se ofrecen pruebas, pues también se van a tener que desahogar en su momento. También tenemos que esta Unidad General de Investigación, a ella le corresponde también requerir los informes y la documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que provea la información contable y financiera necesaria para el trámite de una investigación. Ella va a solicitar la aplicación y la ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, se destruyan o se alteren los indicios una vez que se tenga conocimiento de que hay una probable responsabilidad por parte de un servidor público. Ella va a imponer lo que son las medidas de apremio para cumplir sus determinaciones, ¿sí? También vamos a tener que ella va a solicitar a la autoridad sustanciadora o resolutoria en los procedimientos de responsabilidades administrativas las medidas cautelares. Y bueno, estas van a ser las facultades que va a tener esta Unidad General de Investigación.
También vamos a encontrar nosotros lo que es la unidad de peritos judiciales. Esta es un área técnica y vamos a tener que el objeto de la existencia de esta unidad de peritos es el auxilio específico a los tribunales en materia laboral, en los casos que determine la ley. Por ejemplo, acá si nosotros habláramos de un asunto laboral, podríamos mencionar a lo mejor que tenemos que un despido injustificado, acá tenemos que el trabajador está alegando que se le despidió de forma injustificada, ¿no? Y la parte patronal, en el momento que da contestación a la demanda laboral, ella argumenta que no hay ningún despido injustificado, toda vez que el trabajador le entregó su carta de renuncia, ¿no? Le entregó la renuncia, entonces, por lo tanto, no hay despido injustificado. En esta situación, entonces, una vez que la parte actora en el juicio laboral tenga conocimiento de que la parte patronal está argumentando de que hay una carta de renuncia, pues entonces acá ella va a interponer lo que es su medio de defensa, ¿no? Ella va a argumentar que esa firma no es de ella y por lo tanto va a ofrecer lo que es la pericial en gafroscopía, ¿sí? Esta pericial, bueno, la va a ofrecer ella. Claro que cuando presenta su perito, el perito de la parte actora, pues va a decir que no es su firma, ¿verdad? Que el perito de la parte demandada va a argumentar que sí es su firma. En esta situación, entonces, al ver dos peritajes que no concuerdan, entonces acá va a haber un perito tercero en discordia. Este perito, pues lo va a nombrar lo que es el tribunal laboral. Y bueno, ¿de dónde va a venir este perito? Pues de ahí esta unidad de peritos, ¿sí? Este perito lo nombra el tribunal laboral, y bueno, ya vimos de dónde va a salir este perito, ¿no? Y ya, bueno, él va a emitir lo que es su peritaje, es el tercero en discordia, él va a checar los dos peritajes y él va a emitir un nuevo peritaje, ¿no? Y bueno, de acá en este peritaje que va a emitir el tercero en discordia, en materia laboral, él va a mencionar por qué considera cuál de los dos peritajes considera que es el válido, ¿no? Y va a mencionar el por qué, ¿no? Claro que, bueno, para esto no nada más es mencionarlo por mencionarlo, sino que tiene que acreditarlo, ¿no? Va a mencionar teoría, va a mencionar técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas utilizó para que pueda avalar el peritaje que él considera que es el correcto, ¿sí? Ok, bueno, eso es lo que va a pasar con esta unidad de peritos judiciales, ¿sí? Bueno, esto sería grandes rasgos de cómo está conformado lo que es el Poder Judicial de la Federación. Ya vimos cómo se conforma, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar nosotros de lo que son los medios de control constitucional. Ok, bueno, hasta acá estamos bien, ¿verdad, compañeros? Perdón. Ok, bueno, vamos a hablar de lo que son los medios de control constitucional. ¿Qué entendemos por medio de control constitucional, compañeros? Medios de control constitucional. ¿Ok? Bueno. A través de estos medios de control constitucional vamos a tener nosotros lo siguiente. Tenemos nosotros que los medios de control constitucional pues van a ser, son mecanismos jurídicos por los cuales lo que se pretende es proteger a la Constitución, ¿no? Lo que se pretende es garantizar la preservación de la regularidad constitucional, ¿sí? Tenemos nosotros entonces que los medios de control constitucional tenemos que son medios de defensa de la Constitución.
A través de estos medios se van a salvaguardar lo que son las normas generales y los actos de autoridad. Ello como, bueno, como fundamento de lo que es el Estado democrático, ¿sí? Tenemos entonces la defensa de la Constitución, se va a llevar a cabo a través de varios medios. Tenemos nosotros, por lo que hace a estos medios de control constitucional, en México vamos a contar con siete medios, ¿sí? Estos medios de control constitucional pues van a tener sus características propias. Tenemos que estas características pues van a ser de acuerdo con la autoridad ante la cual se va a tramitar estos medios de control constitucional. También tiene que ver mucho lo que son los requisitos para la procedencia de estos medios, los sujetos que pueden interponer estos medios de control y cuáles van a ser los efectos de estos medios de control constitucional. Tenemos acá que dentro de estos medios de control jurisdiccional vamos a encontrar nosotros medios con carácter jurisdiccional y medios con carácter no jurisdiccional. Dentro de los medios de control constitucional de orden jurisdiccional vamos a encontrar nosotros lo que son las acciones de inconstitucionalidad, lo que es el juicio de amparo, lo que es las controversias constitucionales, lo que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y lo que es el juicio de revisión constitucional. Estos vamos a tener que son de orden jurisdiccional y los que son los medios de control constitucional que son de orden no jurisdiccional, vamos a encontrar que van a ser las recomendaciones que van a estar emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que es el juicio político, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia de uno y otro, compañeros, de lo que son los medios de control constitucional de orden jurisdiccional y los que son de orden no jurisdiccional? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia, compañeros? ¿Habrá alguna diferencia o será lo mismo, compañeros? Como dice, es que como dice su nombre, los primeros son de control constitucional, ¿no? Y dice el juicio de amparo y todo lo que tiene que ver con lo constitucional, y el último pues habla de lo que es las recomendaciones por los derechos humanos, o sea, es algo no constitucional. Ok, ¿y alguien más? Ok. Ok. Tenemos acá, por ejemplo, los 7 que te encontramos acá en la pantalla son medios de control constitucional. Todos son medios de control constitucional. La diferencia es que unos son de orden jurisdiccional y otros son de orden no jurisdiccional. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál será la diferencia uno y otro? Bueno, cuando hablamos de orden jurisdiccional es que va a haber un juicio, va a haber un procedimiento que se va a llevar a cabo ante una autoridad judicial, ¿sí? Y tenemos nosotros, por ejemplo, lo que son las recomendaciones y el juicio político. Acá las recomendaciones que las emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos no pertenecen al orden jurisdiccional, toda vez que acá recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo único que da son recomendaciones. Y acá tenemos que estas recomendaciones, pues las recomendaciones o este procedimiento para que pueda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitir esta recomendación, pues tenemos que acá no va a haber un juicio, ¿verdad? No va a haber un procedimiento. Y en el juicio político, bueno, tenemos que acá los encargados de llevar a cabo este juicio político, pues no son autoridades que pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Acá, bueno,
nosotros sabemos que acá se va a tener que llevar ante el Congreso, ¿no? Lo que es el juicio político, ¿no? Y acá las recomendaciones pues son omitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también no pertenecen al Poder Judicial. Sí, ya se dieron cuenta, compañeros, y acá sí, por ejemplo, el juicio de amparo vamos a tener nosotros que se va a tramitar ante los tribunales colegiados de circuito y ante los juzgados de distrito. Acá las acciones de inconstitucionalidad se van a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo que las controversias constitucionales. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales se va a promover ante el Tribunal Electoral y el juicio de revisión constitucional también se va a promover ante el Tribunal Electoral, ¿sí? Estos tribunales que, como comentábamos hace un rato, pues pertenecen al Poder Judicial de la Federación y en el cual va a haber un procedimiento, ¿no? Se va a presentar una demanda, se van a presentar pruebas, tiene que haber un desahogo de pruebas, tiene que haber una sentencia, ¿no? Una sentencia, una resolución, ¿sí? Bueno, esas serían todas las etapas, va a haber un procedimiento, cosa que no pasa con lo que son las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por lo que hace al juicio político. La tramitación va a ser totalmente diferente y son por órganos no jurisdiccionales, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Todos estos son medios de control constitucional, ¿sí? El medio de control, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero a lo mejor el que más conocemos es el del juicio de amparo, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar de este juicio de amparo. ¿El juicio de amparo qué es? Bueno, es un medio de control constitucional. Acá lo que tiene como objeto es que plantea la resolución de controversias entre normas generales y actos o omisiones de autoridades que contravengan o vulneren los derechos humanos o bien restrinjan la soberanía de los estados o la federación y sus esferas de competencia. Bueno, acá vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es el juicio de amparo. Vamos a dejar esta presentación y vamos a entrar un poquito en lo que es un juicio de amparo. ¿Qué es un juicio de amparo, compañeros? Ay, no, ya me equivoqué. ¿Qué es un juicio de amparo, compañeros? Bueno, todos hemos escuchado de lo que es el amparo, ¿verdad, compañeros? Bueno, en primer lugar, ya dijimos, es un medio de control constitucional. Cuando nosotros hablamos de lo que es el juicio de amparo, nosotros vamos a tener su antecedente en la Constitución de Yucatán. En la Constitución de Yucatán de 1841. Acá se incorpora como medio de control jurisdiccional de protección de la Constitución. Posteriormente se va a elevar al orden federal en el Acta de Reforma de 1847. Después tenemos nosotros que en la Constitución de 1857 se estableció como competencia de los tribunales federales para que pudieran conocer el juicio de amparo para la defensa de las garantías individuales del gobernado ante violaciones de estas garantías individuales, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a este juicio de amparo, tenemos que el texto establecido en la Constitución de 1917 estuvo vigente también hasta la Constitución de 1857. Tenemos nosotros, por lo que hace a este juicio de amparo, pues es un medio de control constitucional, ¿no? En este medio de control constitucional, bueno, de acuerdo ya a las reformas que han habido últimamente, por lo que hace a materia de derechos humanos y por lo que hace a las garantías, vamos a tener nosotros que, bueno, ahora para que podamos promover un juicio de amparo necesitamos que haya una violación a nuestros derechos humanos. Anteriormente había
¿qué será? Bueno, anteriormente, en lugar de hablar de los derechos humanos, se hablaba de las garantías individuales. Hay una reforma, te vamos a encontrar una reforma, y con esta reforma se menciona que el nombre correcto serían derechos humanos. Porque no se les podía dar el nombre de garantía individual, toda vez que garantía, el término de garantía, lo único que nos quiere decir es que son los medios a través del cual tú vas a garantizar que se te respete un derecho, ¿sí? Entonces, se hace el cambio y anteriormente en nuestra Constitución, lo que era del artículo 1 al artículo 29, se mencionaba garantías individuales, ¿no? Después hay una reforma, esta reforma se hace en el 2013 y acá se hace el cambio. Se menciona, bueno, se hace el cambio por lo que les comentaba, ¿no? Se decía que no. Ok, les comentaba, ¿no? Entonces se cambia la terminología y se dice que son derechos, ¿no? Y son derechos humanos, son derechos que va a tener toda persona por el simple, desde el momento en que nace, y estos derechos se les tienen que respetar, ¿no? Y tenemos nosotros entonces, bueno, se menciona que la garantía va a ser aquellos medios por los cuales tú vas a poder hacer valer tus derechos humanos. La forma en la cual se te va a garantizar que se te respeten estos derechos humanos. ¿Sí? Bueno, tenemos también que hay una reforma por lo que hace al juicio de amparo. Esta reforma se da el 2 de abril del 2013. Y acá entonces la ley que estaba regulando anteriormente al amparo, bueno, se deroga y se crea una nueva ley de amparo. ¿Sí? Y entonces acá con esta reforma, bueno, con esta nueva ley de amparo que aparece en el año del 2013, tenemos entonces que cambia lo que es el juicio de amparo, ¿no? Por ejemplo, anteriormente decíamos, el juicio de amparo tú lo podías promover cuando había una violación una violación a tus derechos humanos por parte de una autoridad. Con esta nueva ley de amparo del 2013, ahora tú puedes promover el juicio de amparo, claro, por una violación a tus derechos humanos por una autoridad, pero también lo puedes promover si es que hay una violación a tus derechos humanos por una persona, ¿sí? Una persona, pero esta persona tomando aspectos como si fuese una autoridad. Ahorita vamos a ver cómo es esta situación. ¿Sí? Bueno, tenemos nosotros entonces, por lo que hace, bueno, y también van a haber otros tipos de, otra terminología que se va a empezar a utilizar por lo que hace al juicio de amparo. Tenemos nosotros entonces, por lo que hace al juicio de amparo, tenemos que quienes van a conocer de estos juicios de amparo, vamos a tener nosotros que van a ser, puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito. Ellos van a ser los que pueden conocer de estos amparos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Bueno.
Tenemos nosotros, cuando hablamos de este amparo, tenemos nosotros que el amparo, el juicio de amparo puede ser indirecto o instancial. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, que en el amparo indirecto vamos a tener dos instancias, ¿sí? En el amparo indirecto. ¿Por qué? Bueno, donde tenemos nosotros que el amparo indirecto, cuando nosotros lo promovemos, lo vamos a presentar ante un juez de distrito. Se presenta ante un juez de distrito y tenemos nosotros que este juez de distrito, bueno, va a llevar el juicio todas sus etapas y en el momento en que se emita la sentencia en la cual puede otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión o bien puede negar el amparo y protección. Si niega el amparo, entonces ahí nosotros tenemos un medio de defensa. Este medio de defensa lo vamos a poder, bueno, este medio de defensa que vamos a tener contra esta sentencia que emitió el juzgado de distrito va a ser el recurso de revisión. Este recurso de revisión lo va a conocer una autoridad de mayor jerarquía. En esta situación, quien lo va a conocer sería lo que es el tribunal colegiado de circuito, ¿sí? Dependiendo de la materia de la que estemos hablando. ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Tenemos nosotros, por lo que hace este juicio de amparo indirecto, pues vamos a encontrar su fundamento en el artículo 107 de la ley de amparo. Y tenemos que acá nos menciona contra qué se puede interponer este amparo, ¿sí? Ok. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer lo que está en la pantalla? Si quiere, yo le ayudo más. Por favor. El juicio de amparo indirecto o instancial, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, proceden los siguientes supuestos: contra normas generales, por considerar que trastocan los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, donde México sea un Estado parte; contra actos administrativos, contra actos, omisiones o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución que le ponga fin a ese procedimiento, o bien que se impugne una actuación dentro del referido procedimiento, siempre que se o bien que se trate de resoluciones del pongan fin al procedimiento, siempre que sea de imposible reparación, es decir, que dicho contacto afecte materialmente derechos sustantivos tutelados de la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, no susceptible de repararse con el dictado de la resolución administrativa que le pone fin al procedimiento. Ok. Acá. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo que se hayan realizado fuera de juicio después de concluido. Contra actos dictados dentro del juicio, contra el acto reclamado dictado dentro o fuera de juicio afecte personas extrañas al juicio, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como sería no darle curso a la querella impuesta por la víctima. Ok. Bueno, acá tenemos entonces, nos está hablando de lo que es el amparo indirecto. Decíamos nosotros que para que nosotros podamos promover un amparo indirecto, la autoridad que va a conocer de este amparo va a ser el juez de distrito. Él va a conocer nuestro amparo indirecto. La diferencia entre el amparo indirecto y el amparo directo, tenemos que en el amparo directo, se va a promover contra sentencias definitivas o contra resoluciones que le pongan fin a un juicio. Y el amparo indirecto, pues vamos a tener que se puede presentar contra actos dictados dentro de un juicio, cuando el acto reclamado dictado dentro o fuera de un juicio afecte a personas extrañas a un juicio. Es decir, acá en el amparo indirecto nosotros estamos hablando que lo vamos a poder promover
por cuestiones que se presenten durante el procedimiento, o bien que sean cuestiones cuestiones que no tienen que ver con nada con la sentencia, ¿sí? Si vamos a interponer un amparo porque se nos dictó una sentencia y esta sentencia me está afectando mis derechos humanos, ahí entonces no hay pierde. El amparo que nosotros tenemos que promover es el amparo directo. Cualquier otra cuestión que me afecte durante el procedimiento, vamos a suponer, ¿sabes qué? No se me emite una prueba, ¿no? No se me notificó de forma correcta, lo que es el juicio de alimentos, ¿no? Bueno, acá entonces estamos hablando que esta violación a mis derechos humanos pues se está cometiendo durante el procedimiento. Como se está cometiendo durante el procedimiento, el medio con el cual yo cuento es el amparo indirecto, ¿sí? De ahí entonces esa sería la gran diferencia entre amparo indirecto y amparo directo. Amparo directo va contra las sentencias definitivas o contra aquellas resoluciones que le ponen fin a un juicio, ¿sale? Con eso, de ahí no tenemos pierde. Ahora bien, por ejemplo, si hablamos de un amparo indirecto, podríamos poner como ejemplo el siguiente. Tenemos nosotros que bueno, vamos a suponer que nosotros somos un grupo religioso, ¿no? Y vamos en la calle, ¿no? Vamos en la calle y vamos entregando información de nuestro movimiento, de nuestro movimiento religioso a la gente que nos vamos encontrando durante la calle, ¿no? Se la vamos entregando y en eso nos detiene un policía, ¿no? Y el policía nos pregunta que por qué estamos entregando esa información, ¿no? Que si contamos con algún permiso, ¿no? Y nosotros decimos que no contamos con ningún permiso, ¿no? Ni sabíamos que teníamos que sacar un permiso para poder entregar nuestra propaganda, ¿no? De nuestro grupo, de nuestro movimiento religioso, ¿no? Entonces resulta ser que este policía, pues él lo que quiere, él nos dice que estamos violentando lo que es el reglamento municipal, ¿no? Y por lo tanto se nos va a imponer una multa, ¿sí? Y nos imponen una multa, ¿sale? Bueno, entonces acá cuando checamos lo que es nuestra multa, acá con esta multa nosotros no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? No la queremos pagar nuestra multa, entonces acá nosotros vamos a mencionar, nosotros vamos a checar esta multa, vamos a checar si hay algún fundamento y nosotros lo que vamos a interponer va a ser vamos a interponer lo que es nuestro juicio de amparo indirecto. En este amparo indirecto, bueno, nosotros vamos a alegar que esta autoridad, pues ni siquiera este acto que emitió esta multa, pues ni siquiera está debidamente fundado ni motivado, ni siquiera menciona cuáles son las facultades que le dan a ella para que me pueda imponer esta multa, ¿no? Ni tampoco me dice cuál es la ley que me es aplicable a mí y por qué situación a mí se me está interponiendo esta multa, ¿no? Entonces, en esta situación nosotros vamos a interponer nuestro juicio de amparo, ¿no? Y además, aparte de eso, vamos a mencionar que se nos está violentando nuestro derecho humano de expresarnos, ¿no? De la libre expresión, ¿no? Y también, bueno, también a través de esta violación a nuestro derecho humano, pues tampoco se nos está permitiendo el que nosotros podamos compartir nuestras ideas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces acá nosotros vamos a interponer una demanda de amparo. Esta demanda de amparo va a ser un amparo indirecto, toda vez que no hay una sentencia, ¿no? Acá estamos hablando nosotros que es una infracción, es una multa, ¿sí? Y acá entonces vamos a presentar nuestro amparo. Este amparo, ¿quién va a conocer de este amparo? Pues va a ser el juez de distrito, ¿sí? El juez de distrito va a ser el que lo va a presentar. Lo vamos a presentar ante ellos y bueno, esa sería entonces un ejemplo de un amparo, ¿no? También podríamos comentar, podríamos presentar un amparo indirecto cuando cuando vamos manejando y resulta ser que igual el de tránsito nos impone una multa, ¿no? Nos impone una multa, en esta multa igual también simplemente, bueno, él hace referencia, nos da la multa, nos dice que tenemos que ir a pagar
y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual checamos el documento y en este documento checamos la normatividad y en esta normatividad no menciona que el de tránsito tenga las facultades para poder imponernos una multa, ¿sí? Por la situación que él está argumentando. Entonces, igual también nosotros tendríamos la facultad de interponer nuestro juicio de amparo, también sería un amparo indirecto. Acá, ¿qué podríamos hacer? Acá, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las multas de tránsito, ¿qué es lo que pasa, no? Si tú pagas tu multa los primeros días, pues te van a hacer un descuento, ¿verdad? Te hacen un descuento de esta multa, ya no te cobran el 100%, te cobran el 50%, ¿no? Y si tú te atrasas, pues igual también, ¿qué es lo que va a pasar? Pues igual también esta multa pues te va a salir más cara, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, voy a interponer mi juicio de amparo indirecto, pero pues también lo que me convendría a mí primero es pagar esta multa y posteriormente presento mi juicio de amparo, ¿no? Haciendo alusión a toda esta violación a mis derechos humanos, y posteriormente, una vez que yo gane el amparo, pues se me va a hacer la devolución del pago de la multa, toda vez que fue un pago que no tendría que haber realizado, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Otro ejemplo podríamos mencionar, ¿sabes qué? Decíamos, tenemos nosotros lo que es hay un juicio, es un juicio de alimentos. Bueno, no, vamos a suponer, es un juicio de una sucesión intestamentaria, ¿sí? Es una sucesión intestamentaria y resulta ser que acá, en esta sucesión intestamentaria, falleció nuestro papá, somos nosotros, ¿cuántos somos? Somos cinco hijos, falleció nuestro papá y resulta ser, todos nosotros somos hermanitos, ¿sale? Fallece nuestro papá y bueno, también ya había fallecido nuestra mamá, ya fallece ya nuestro padre, que el padre era el que tenía los bienes, y resulta ser que la que declara la sucesión intestamentaria es Dana. Y Dana, en el momento en el que presenta la demanda familiar, vamos a tener que Dana no menciona, bueno, menciona los domicilios, menciona nada más el domicilio de Erika y de Estefanía, nada más, pero no menciona los otros domicilios, el de Edgar ni el mío, ¿sale? Ella no menciona los domicilios, es más, ni siquiera nos llama a juicio, ¿no? Sabiendo ella, bueno, todos somos hermanos de los mismos padres y nunca nos llamaron a juicio. Se termina el juicio, se les nombra a ellas como herederas. Como herederas se hace la repartición de los bienes, había 3 casas, cada una se queda con una casa, y Edgar y yo fuimos llamados a juicio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a interponer nuestro juicio de amparo porque hubo violación al procedimiento. No lo vamos a interponer, hubo violación al procedimiento porque nosotros no fuimos llamados a juicio, no fuimos llamados a juicio, no pudimos hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esa situación, pues vamos a acreditar que Dana tenía pleno conocimiento de que éramos hermanos, y vamos a acreditarlo con la documental respectiva, que en este caso sería nuestra acta de nacimiento, y resulta ser que nunca fuimos llamados a juicio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ganar el juicio porque de acuerdo a la normatividad, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles, se señala que la persona que hace la denuncia de la sucesión intestamentaria, ella tiene que, en la demanda de la sucesión intestamentaria, tiene que señalar quiénes son los presuntos herederos y señalar los domicilios. O vamos a irnos a otro supuesto, resulta ser que Dana sí señaló domicilios, ¿no? Pero Dana sabía desde hace 2 años que nosotros ya no vivíamos ahí, ¿no? Por ejemplo, Edgar está trabajando en la Ciudad de México, ¿no? Dana sabe que está trabajando en la Ciudad de México, sin embargo, Dana señala como domicilio para que se le hiciera el conocimiento a Edgar de que había una sucesión intestamentaria, el domicilio que tenía que en Puebla.
checando el expediente del juicio sucesorio, se tiene que el diligenciario acudió al domicilio, él anotó en su acta de que tocó a la puerta, los vecinos le dijeron que sí vivía ahí, él se cercioró de que ese era el domicilio de Edgar, entonces ahí se presume que la notificación se llevó a cabo conforme a derecho. Pero resulta ser que cuando Edgar promueve su juicio de amparo, él menciona que hubo violación a sus derechos humanos, toda vez que no fue llamado a juicio, no fue llamado ni vencido en juicio, nunca se le llamó, nunca se le notificó, y bueno, como no se le notificó, pues ni siquiera pudo defenderse, ¿no? Entonces acá en esta situación, Edgar, para poder acreditar que él no vivía ahí, va a presentar su contrato laboral, con el cual justifica que desde hace tantos meses o tantos años, él está trabajando en una empresa que se ubica en la Ciudad de México. Y también va a presentar lo que es su contrato de arrendamiento de allá de la Ciudad de México, ¿sí? Y también va a presentar su credencial de lector, que ya no tiene la credencial de acá de Puebla, ¿no? Que ahora tiene la credencial de allá de la Ciudad de México. Con estas documentales, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a dar como consecuencia que va a echar abajo lo que es el acta que levantó el diligenciario, donde él aceptaba que realmente había hecho la notificación conforme a derecho. ¿Sale? La va a echar abajo, toda vez que Edgar estaría acreditando que él no vive acá y por el simple hecho de no vivir acá, pues nunca se le pudo haber llamado a juicio. Y esa notificación está mal hecha, ¿no? Esa notificación está errónea y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a venir abajo todo lo que se haya promovido hasta el momento en el que se ordenó que se le emplazara a Edgar, que se le hiciera el emplazamiento correspondiente a Edgar para que pudiera comparecer a juicio, ¿sí? Acá, por ejemplo, en estos juicios, podemos hablar, ¿no?, de este juicio de sucesión testamentaria, pues acá incluso ya este juicio pues ya tenía años, ya se había hecho la repartición de los bienes del papá, incluso ya hasta las hermanas ya contaban con la escritura, ¿no? Con tu escritura correspondiente. Bueno, por el simple hecho de que Edgar presente su amparo indirecto y que en el amparo indirecto Edgar lo gane, pues todo lo que se haya actuado se va a venir abajo, independientemente de que ya haya las escrituras correspondientes, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Ok, bueno. Eso es lo que pasaría con este juicio de amparo. Decimos que es un amparo indirecto, decimos que igual este amparo indirecto se llama biinstancial, es decir, tiene dos instancias, porque decíamos que cuando se promueve este amparo indirecto, una vez que sale la sentencia, vamos a tener que, una vez que sale la sentencia, si la sentencia no nos favorece, nosotros podemos interponer un recurso contra esta sentencia. Este recurso se llama el recurso de revisión. Ahora bien, ¿cuántos días tendremos para poder presentar un amparo indirecto, compañeros? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar este amparo? Nosotros contamos con un término de 15 días. 15 días que se van a tomar en cuenta una vez que tengamos conocimiento de esta conducta, ¿sí? Una vez que se tenga conocimiento y que surta efectos esta notificación, ¿no? ¿Saben qué? Hoy se me notificó, ¿qué será? Hoy se me notificó, ¿qué será? A ver, vamos a poner un ejemplo.
Bueno, decimos que contamos con el término de 15 días, ¿no? 15 días para poder interponer este juicio de amparo. Para que lo podamos interponer, pues vamos a tener nosotros que una vez que causa sus efectos lo que es la notificación, el acto que estamos reclamando, ¿sale? Vamos a tener nosotros entonces, por lo que hace este juicio de amparo indirecto, ¿contra qué lo podemos interponer? Decíamos nosotros que una reforma en materia de amparo, y tenemos nosotros lo que hace a este amparo se puede interponer contra actos de autoridad, también se puede interponer contra omisiones de una autoridad, se puede interponer también contra normas generales. Estas normas generales pueden ser tratados, leyes federales, leyes estatales, bandos municipales, decretos, normas oficiales, y tenemos también que podemos presentar este amparo cuando consideremos violado un derecho humano. ¿Sí? También tenemos que, de acuerdo a la reforma que se da, tenemos que también la ley de amparo ahora también nos va a proteger contra actos de particulares en ciertos casos. Vamos a ver de qué forma podría presentarse. Bueno. Ok, bueno, decíamos nosotros, de acuerdo a nuestra ley anterior de la ley de amparo, nada más el amparo se promovía contra actos de autoridad. Ahora, de acuerdo a la reforma, bueno, a la reforma que será en materia laboral, de acuerdo a lo que es la nueva ley de amparo, tenemos que ahora podemos promover este amparo contra actos de particulares, pero bueno, estos actos de particulares tienen que tener características especiales. ¿Cuáles van a ser? Bueno, primero tenemos que el particular, en el momento que realiza estas funciones deben de compararse a las de una autoridad. Y en segundo lugar, tenemos que estas funciones o actos deben de estar incorporadas en una norma general. Y tercero, vamos a tener que los actos o funciones afecten legalmente a una persona en forma unilateral y obligatoria. ¿Sí? Acá, bueno, vamos a encontrar un ejemplo que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá nos menciona que hace unos años se presentó un amparo contra un colegio de profesionistas de abogados. Era una barra mexicana de abogados, que es una barra de abogados, pues es una asociación, ¿no? Una barra es una asociación dedicada al mejoramiento de la profesión legal. Es una asociación civil, es decir, es una persona moral, es creada por voluntad de sus integrantes, y para que pueda existir como colegio de profesionales, tiene que ser reconocido y tiene que estar registrado por la Secretaría de Educación Pública Federal. Todo esto, bueno, va a tener su fundamento en una ley. En esta ley también se señala que los colegios pueden sancionar a sus integrantes por incumplir sus deberes profesionales, siempre y cuando no se trate de incumplimientos que deben sancionar las autoridades. ¿Sí? ¿Hasta acá ya estamos bien, compañeros? Bueno, pues decíamos, acá en esta situación vamos a tener nosotros que acá se sancionó a uno de los integrantes de esta barra de abogados, ¿sí? De este colegio de abogados, se sancionó a uno de sus integrantes. De acuerdo como está señalado, de acuerdo como lo establece la normatividad, tenemos que esta barra
de abogados, ellos pueden sancionar a sus integrantes, ¿no? Así lo menciona la ley de los colegios de abogados, ¿no? Que tienen la facultad para sancionar a sus integrantes, ¿no? Entonces, acá en el momento en el que esta barra sanciona a sus integrantes, tenemos que entonces ellos están actuando como autoridad, ¿no? Como autoridad y quien nos está facultando para actuar como autoridad, pues es esta ley de la barra de abogados, ¿no? Acá entonces tenemos que sanciona a uno de sus integrantes, ¿sale? Este integrante pues no está de acuerdo con esta sanción, entonces tenemos que, él va a interponer lo que es su juicio de amparo, ¿sí? ¿Por qué fue sancionado este abogado? Bueno, tenemos que este abogado era perito, y bueno, era perito, ¿sí? Y era perito en grafoscopía, vamos a poner, ¿no? Y resulta que este perito en un juicio, él participó como abogado patrón, y además participó también como perito. ¿Sí? Esa fue la conducta que él realizó. Tenemos que estas dos actividades, pues bueno, son incompatibles en un juicio. En un juicio, pues, toda vez que el experto o el perito busca dar una opinión técnica independiente y objetiva que sirva para la resolución del asunto, ¿no? Y tenemos que la función del abogado en el juicio, pues es buscar siempre representar los intereses de su cliente. Acá tenemos entonces que el tema principal, por lo que hace a la sanción que llevó a cabo la barra, es que la barra era bueno, ella actuó como autoridad en el momento en que impuso esta sanción, ¿sí? Vamos a tener acá que de acuerdo a la ley de amparo, la nueva ley de amparo, tenemos que acá la función que llevó a cabo la barra de abogados, bueno, esta función sí se equipara a la función de una autoridad, toda vez que de acuerdo a las facultades que le da la propia ley, esta barra tiene las facultades para poder sancionar al quejoso, ¿no? Al quejoso, al abogado que en determinado momento estuvo funcionando como abogado patrono y como perito dentro del mismo juicio, ¿sí? Bueno, con esta situación entonces, él promueve su amparo y él hace alusión de que hay una violación a sus derechos humanos, ¿no? Ya ahí, pues, tendrán que acreditar cada una de las partes el por qué considera que es una violación y el otro por qué considera que no es una violación a los derechos humanos, ¿sí? Pero acá lo importante de esta situación es que, de acuerdo a la nueva ley de amparo, pues esta barra que está sancionando a su integrante, pues ella sí está actuando como una autoridad, y esta facultad de actuación, pues se la está concediendo una ley. Por lo tanto, vamos a tener que este amparo, en el momento en el que se presente, en el que se promueve, pues sí se le va a dar entrada, toda vez que este particular está actuando como autoridad, ¿sí? Entonces tenemos acá que nosotros vamos a poder interponer lo que es el amparo contra actos de autoridad, pero estos actos de autoridad, tal y como comentamos, pues tienen que tener determinadas características, ¿no? Primero, que este particular tenga algún fundamento para que él se pueda conducir como si fuese una autoridad. Como si fuese una autoridad, tiene que haber un fundamento, no una ley, un reglamento, etcétera, ¿sí? Y también tenemos acá tenemos entonces que estos particulares pues están realizando actividades encomendadas o reconocidas
por determinado sector que son equiparables a las funciones públicas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que, al poderse tramitar este amparo contra este particular, tenemos que la ley de amparo lo que busca es fortalecer la protección de nuestros derechos humanos, ¿sí? Acá, bueno, esta situación pues ya se tendría que resolver en un juicio de amparo, ¿sí? Acá también otra situación que nosotros comentábamos que hace algo al amparo, cuando se puede interponer, decíamos que se puede interponer contra actos de una autoridad, contra actos de un particular, pero este acto de particular pues tiene que revestir determinadas características, ¿no? Y también decíamos que el amparo también se puede promover contra omisiones de una autoridad. Para esto, bueno, que tendríamos que irnos a qué es una omisión. Una omisión es cuando nosotros nos abstenemos de hacer o decir algo, ¿sí? Entonces tenemos acá, cuando hablamos de una omisión por parte de una autoridad, es la abstención de un deber legal. Es decir, acá la autoridad está obligada a hacer algo, pero esta autoridad no lo hace, por lo tanto, entonces está incurriendo esta autoridad en una omisión. Acá un ejemplo que podríamos poner sería en los hospitales, ¿no? Tenemos por lo que hace a la Ley Federal de Trabajo, nos menciona que si una trabajadora estuviera embarazada y esta trabajadora, a lo mejor esta trabajadora va a una clínica y en esta clínica ella no tiene ese servicio no lo tiene en esa clínica, esa clínica tiene la obligación de proporcionarle ese servicio, así lo marca la ley. Pero esta clínica dice, no, pues sabes que no la voy a atender porque para empezar ni sé si tenga dinero, ¿no? La atiendo y luego si no me paga, pues va a ser un gasto para mí. Entonces, sabes que mejor no te puedo dar el servicio, mira, vete allá, hay un hospital público, vete allá. Acá no te puedo atender, ¿no? Pero acá tenemos que la situación es que esta mujer trabajadora está embarazada y pues ya está a punto de parir, ¿no? Ya empezó con los dolores de parto, pues ya se tiene que internar, ¿no? Se tiene que hospitalizar para que pueda recibir la atención médica necesaria y, bueno, salga avante lo que es su parto, ¿no? Acá entonces es una obligación que tiene esta clínica de atender a este paciente, ¿no? Y al hacer caso omiso a esta situación, pues entendemos que acá está cometiendo lo que es una omisión, ¿no? Está cometiendo una omisión, toda vez que y con esta omisión pues le puede afectar la salud al bebé y también le puede afectar la salud a la madre, ¿no? Entonces acá habría una violación a su derecho a la salud por parte de la mamá y también del menor, ¿no? Entonces acá habría una violación a sus derechos humanos. Como hay una violación a sus derechos humanos, entonces acá tenemos que ella va a poder interponer lo que es un medio de defensa, ¿sí? O igual también estamos en un hospital, ya estamos ingresados y resulta ser que me tienen que hacer algunos estudios y ahí en ese hospital deciden no hacerme los estudios, ¿no? Igual también acá yo podría interponer un juicio de amparo argumentando que hay una violación de mis derechos humanos, ¿no? ¿Qué derecho humano? Pues sería el derecho humano de la salud. Otro ejemplo que podríamos poner por lo que hace este amparo indirecto, pues decíamos en clases pasadas que por lo que hace al amparo indirecto, este amparo indirecto que se estuvo promoviendo a inicio del ciclo escolar en el que estamos, ¿no? Cuando se dio una instrucción por parte del gobierno de que los menores de edad ya tenían que presentarse a clases presenciales, ¿no? ¿Sí recuerdan? Bueno, en ese inter comentábamos, ¿no? Que hubo muchos amparos que se interpusieron, amparos indirectos, en los cuales se hacía alusión de que se estaba violentando el derecho a la salud del menor,
toda vez que el menor se le estaba obligando a presentarse a las clases sin que estuviera vacunado, ¿no? Y de acuerdo a la pandemia en la que estamos viviendo, pues este virus, pues es un virus muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso, por lo tanto acá había violaciones a los derechos humanos del menor, ¿no? Y lo que se solicitaba era que se le pusiera la vacuna al menor. Decíamos nosotros, ¿no? Por lo que hace a los primeros juicios, pues sí procedieron estos juicios de amparo, ¿no? Sí se vacunó a los primeros niños que se les promovió el amparo. Posteriormente, pues salió el argumento de que no se podía vacunar a los menores y que no había violación a los derechos humanos, toda vez que había un programa establecido por el gobierno federal en el cual se iba a ir vacunando de poco a poco a la población. Y no había violación a los derechos humanos del menor, toda vez que se estaban vacunando a los menores que tenían alguna enfermedad, a ellos sí se les estaba vacunando, ¿no? Entonces se mencionaba que no había violación a los derechos humanos de la salud y que el menor tenía que esperar hasta el momento en que le tocara la vacuna respectiva, ¿no? De acuerdo al programa que ya se había implementado a nivel federal, ¿sí? Bueno, pero bueno, de una u otra forma tenemos que los primeros amparos sí se concedieron, sí se ganaron, y ahí se hacía referencia a que había una violación a los derechos humanos de la salud y lo que se promovía era un amparo indirecto, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos quedamos, compañeros. Estamos hablando de lo que son los medios de control constitucional, estamos hablando de lo que es el amparo indirecto, vamos a hablar más adelante de lo que es el amparo indirecto. En esta presentación tenemos al final de, cuando hablamos del amparo indirecto y del amparo directo, lo que es una gráfica que nos habla la forma en la cual se va a tramitar el amparo indirecto, ¿sí? Y más adelante también tenemos la forma en la cual se va a promover el amparo directo, una gráfica. Si ustedes pudieran checarlo para que lo podamos comentar en la siguiente clase, compañeros, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí, que tengan bonito día, compañeros. Hasta luego. Buen día, Gracias, Miss, gracias. hasta luego. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego, compañeros.